Leí lo que me mandaron de que había hablado Rafa y por supuesto estoy totalmente de acuerdo. Estoy por ahí también mi reflexión, pero entonces voy a tomar desde otra perspectiva, asumiendo que esto es parte de la reflexión de los movimientos sociales, lo que él ha hecho, ¿no? Tengo dos bloques. Uno es un acercamiento teórico y dinámico de los movimientos sociales y el otro es un acercamiento a la diversidad politizada hoy de los movimientos, ¿no? Y voy a terminar con una breve recapitulación de estas dos dimensiones. Bueno, antes de entrar a ver lo de los movimientos sociales, ya, tienen como, fueron el gran boom a fines del siglo pasado y tuvo varias escuelas, dos de ellas las más significativas, la escuela norteamericana de movilización de recursos, que enfatiza la racionalidad de los grupos excluidos y que se movilizan en base al costo-beneficio y a las oportunidades. Y en resumen, ¿cierto? Y la escuela europea, con básicamente Melucci, pero varios otros más, que ellos hablan del paradigma orientado a la identidad. Básicamente la importancia de construcción de identidades alternativas, la politización de la vida cotidiana hacia la transformación social como respuesta a los cambios estructurales que vive la sociedad en su fase actual. Evidentemente, esta mirada está mucho más cerca de nosotras y nosotros en América Latina. Sin embargo, una lectura combinada de ambos énfasis nos acerca quizás más a las realidades de los movimientos sociales desde las experiencias de América Latina en general, ¿no? Porque entonces podemos reconocer que los movimientos tienen dinámicas y procesos internos de disputa, de dirección, de orientación, de poder, etcétera, que van generando interpretaciones e identidades colectivas, así como, por un lado, una expresividad externa orientada a la sociedad civil y al Estado como formas de reclamo hacia el cambio social, ¿no? Antes de seguir con esto, yo quiero decirles de que mi reflexión, y creo que eso es importante porque estamos en América Latina, se sustenta también en dos miradas, básicamente de los marxistas alternativos, que apuntalan, a pesar de la diferencia de época histórica, apuntalan más o menos en este sentido, ¿no? Que es uno de ellos es Antonio Gramsci y el otro es Mariátegui. Gramsci, que me imagino que lo conocen, este marxista italiano de extraordinario, que él habla de cómo la hegemonía se refiere a una concepción del mundo que la clase fundamental trata de extender al imaginario colectivo, de tal forma que el sentido común de la sociedad comienza a impregnarse de este imaginario. Y esto es posiblemente el aporte más novedoso de Gramsci, ¿no? Porque la hegemonía, antes que política o militar, es dirección cultural y moral. Es decir, no se construye desde el espacio de la sociedad política, sino se construye desde la sociedad civil eh, con perspectiva contrahegemónica de un grupo social en relación a otros, ¿no? Al mismo tiempo, Mariátegui en su periodo aporta una clara comprensión democrática del marxismo, cercano obviamente a Gramsci, y él afirma que América Latina no puede ser explicada exclusivamente desde la perspectiva del desarrollo histórico europeo ni desde la economía. Entonces él dice el carácter sui generis del entendimiento del marxismo en América Latina justamente supone que hay una recuperación de la dimensión cultural como eje fundamental para el cambio. Es la lucha por nuestras identidades culturales, y después añadiremos nosotras sexuales y diversas, ¿no? La recuperación del sujeto y el papel fundamental de la subjetividad humana. Con esto rompe la idea economicista o simplemente la idea de responder a las oportunidades en vez de responder a los conflictos y la construcción de sujetos que van hacia él, ¿no? Bueno,
Dicho esto como introducción, les digo de que los movimientos sociales no son las únicas formas de resistencia, porque el poder eh, siempre genera formas abiertas o encubiertas de resistencia, ya sean coyunturales, ya sean momentáneas. Y la de los movimientos sociales es una forma de resistencia al poder, basado en un nivel de articulación, un nivel de continuidad, un sentido de identidad y de pertenencia, una práctica politizada para evidenciar visiones, propuestas o conflictos alrededor de un sinnúmero de dimensiones, como los derechos específicos, las causas de defensa o ampliación de la democracia, los derechos humanos, la justicia económica, las transformaciones de la vida cotidiana, la defensa de la integralidad del planeta, etcétera, ¿no? Alrededor, en suma, de la redistribución del poder y los recursos, como del reconocimiento de sujetos, actores y perspectivas que no han sido contemplados en las dinámicas y las políticas hegemónicas, ¿no? Entonces, primera idea central de esto, ¿no? Es los movimientos sociales deben ser vistos como espacios de construcción de sujetos. Estoy hablando, por supuesto, de los nuevos movimientos sociales, porque los más tradicionales estamos hablando de sindicatos, de campesinos, de otras dinámicas que no me voy a meter ahora a diferenciar demasiado, ¿no? Hay nuevas dimensiones que traen estos nuevos movimientos sociales, porque tienen que ver, están en relación, como les decía, con la subjetividad, con las relaciones emocionales, sexuales, de género, de generaciones, étnico-raciales, de relación con la naturaleza, con el territorio, etcétera. Son nuevas luchas, además, que comienzan a generar una identidad colectiva, luchas que no estaban antes presentes, ¿no? Esta identidad colectiva es importante, esto no se crea previamente a la acción. Los movimientos no tienen una unidad predeterminada antemano, no tienen por lo mismo una unidad estática desde la cual partir para poder actuar, sino más bien se van construyendo de forma continua en la interacción directa con sus integrantes y con las diferentes dinámicas de acción en las que están comprometidos, ¿no? Expresadas de diferentes formas, en articulaciones, en redes de solidaridad, cargadas de significados de lo que se quiere confrontar y lo que se quiere cambiar, etcétera, ¿no? El análisis, Melucci, que es este autor que yo sigo mucho también, italiano, de la teoría de los movimientos sociales, como ejercicio de identidad, él dice que los movimientos sociales aparecen estrechamente ligados a las transformaciones que ha traído en Occidente el paso de una sociedad industrial a una sociedad compleja, a una sociedad en red, a una sociedad de la información. La capacidad del sistema de organizar la vida social y dar significados a sus miembros y miembros va más allá de lo que concebían antes como el único sitio. Era o la fábrica, o el partido, o la clase, para volcarse, como les decía, hacia áreas nuevas, generando códigos culturales alternativos a los dominantes, ¿no? Y también, como vamos a ver más adelante, generando una cantidad de categoría de análisis que, que no existían tampoco antes, ¿no? La otra dimensión importante de los movimientos sociales es que son, como dice también Melucci, profetas del presente, en la medida que son signos que anuncian una profunda transformación en la lógica de funcionamiento de las sociedades complejas. O sea, no es que el movimiento sea simplemente analizado como el gran tumulto que sale a las calles, sino que son signos de algo que se necesita cambiar, ¿no? Entonces, estos movimientos, como signos del cambio, tienen un repertorio de acciones con las cuales impactar diversos escenarios y tienen, por lo tanto, múltiples estrategias, ya sea de acción directa, incidencia política, campañas mediáticas, producción de conocimientos, acciones simbólicas, movilizaciones contraculturales, etcétera, etcétera, ¿no? Y combinan además diferentes lógicas, unas más expresivas, orientadas a la construcción de identidades desde perspectivas contraculturales
impactan el horizonte democrático de referencia de una sociedad, pero también tienen lógicas más instrumentales, orientadas más hacia el poder, más hacia la institucionalidad, más hacia negociación de logros más o menos concretos en momentos determinados, ¿no? Sin embargo, los movimientos sociales, y esto es muy importante, y le voy a dar un poco de peso, no están permanentemente en acción, no están en acciones visibles, mejor dicho, de movilización, sino que contienen momentos de visibilidad y momentos que podemos llamarlo de latencia, es decir, de preparación para un nuevo momento, de resignificación de acciones y estrategias y de reflexividad de las prácticas, ¿no? Entonces, latencia y visibilidad son como dos polos interrelacionados de la acción colectiva. Aunque la visibilidad es evidente y medible, los movimientos sociales no podrían existir sin un tejido subyacente e invisible de relaciones sociales, ¿no? Estas redes ocultas se hacen visibles en el momento en que los actores colectivos se enfrentan en los espacios públicos. Sin embargo, la latencia es la principal dimensión de los movimientos sociales porque permite a los actores apropiarse de su vida, prefigurar nuevas relaciones sociales y comenzar a vivir en otra dimensión, en la dimensión de la red cotidiana de las relaciones sociales, en la capacidad o deseo de reapropiarse de un espacio y un tiempo en el intento de buscar formas de vida diferentes, ¿no? Entonces la latencia del movimiento es de alguna forma también su fuerza efectiva, porque esta latencia, a partir de cambios moleculares en la vida cotidiana, comienza a cambiar percepciones y conciencias de los actores y actoras que están involucrados, pero también de la sociedad más inmediata, ¿no? O más amplia, dependiendo del impacto y de los efectos, ¿no? En ese sentido, creo que incluso si los movimientos no llegaran a alcanzar los objetivos explícitos de su primera etapa, nada volverá a ser igual para, por ejemplo, las mujeres, los homosexuales, las empleadas domésticas, las lesbianas, las o los discapacitados que se atrevieron a romper el silencio y a romper, como dice José Nun, el espacio destinado al coro, a las sombras, allá atrás, para ponerse adelante y exigir ser oídos, ¿no? Entonces, y la movilización tiene evidentemente una función muy importante, ¿no? Simbólica, porque se plantea en diversos planos, proclaman su oposición a la lógica que guía las tomas de decisiones antidemocráticas, al mismo tiempo opera como medium, ¿no? Como intermediario, es decir, indica al resto de la sociedad la relación existente entre un problema específico que se quiere evidenciar y la lógica dominante del sistema que no lo quiere reconocer, ¿no? Bueno, entonces esta es más o menos los movimientos sociales que mantienen una intervención continua con momentos de lucha visible y con momentos de repliegue reflexivo o de latencia, ¿no? Eh, bueno, la otra dimensión de los movimientos que quiero remarcar es cómo los movimientos sociales surgen, como ya les decía, creo, cuando un conflicto social coincide con un proyecto cultural para la sociedad. Por lo tanto, no son procesos antojadizos, surgen en referencia a su momento histórico, a su autoubicación en la historia y al sistema social por parte de los sectores sociales. Podemos imaginar unos movimientos sociales en la estratosfera o simplemente en otra época con las características de lucha que tienen en este momento, porque la realidad y el contexto han sido cambiantes y diferentes, ¿no es cierto? Entonces hay una cosa interesante que propone Boaventura de Sousa Santos como parte de su análisis. Él habla de la importancia de la sociología de las ausencias y la sociología de las emergencias. Es decir, los movimientos sociales, al salir frente a un conflicto social, disputan el modelo de sociedad,
producen otros saberes y evidencian aquello que ha estado ausente, aquello que ha sido producido por una lógica dominante como algo producido justamente para su no existencia. Es decir, el racismo, por decirles, ¿no? O la violencia de género, y ahí podemos ir sumando montones de cosas. O sea, eso estaba ausente antes de que surgieran los movimientos feministas y los movimientos negros, qué sé yo, a levantarlos, ¿no? Y la sociología de emergencias es la cuando se explicita la práctica de los actores y actoras sociales las tendencias latentes del cambio social y que están presentes ya en la realidad y en el imaginario de los sectores de la población, ¿no? Entonces, esta lógica de la ausencia que comienzan a convertirse en emergencias que pueden convertirse en presencias es parte fundamental de la dinámica de los movimientos, ¿no? Y esta mirada, además, de que interesante es que evita también lo que Lucci llama la miopía de lo visible, es decir, aquella que se concentra básicamente en los aspectos mensurables de la acción colectiva, sus relaciones con los sistemas políticos, sus efectos en las políticas públicas, cuántas leyes lograron lograr, etcétera, que son importantísimas, claro, pero bueno, al hacerlo pueden tender a o minimizar todos los aspectos de la acción que se orientan a la producción de códigos culturales y a la subversión de sentidos, ¿no? Histórica y actual, ¿no? O sea, cuál es el énfasis, cuál es dónde pone el movimiento sus fuerzas en un momento determinado. Eso no se puede definir de antemano, eso se define a partir de las dinámicas de latencia y visibilidad y las coyunturas que se van enfrentando, ¿no? Y para esto, una de las dimensiones también de características de los movimientos sociales es justamente la autonomía de los movimientos como eje central de la acción. Algunas otras características, o sea, también los movimientos sociales para algunos, no todos, son cíclicos en dos sentidos. Por un lado, porque responden a circunstancias cambiantes, que pueden cambiar y uno inmediatamente pasa a lo diferente, o porque suelen tener sus propios ciclos y aquí entra mucho una dimensión importante en los análisis de los movimientos sociales, que es la dimensión de los tiempos subjetivos, que son más difíciles de medir, ¿no? O sea, los movimientos subir o bajar, pueden tener un rápido desarrollo en algunos momentos y aparentemente estancarse en otros, latencias y visibilidades, tienen aspectos visibles y al mismo tiempo una transformación silenciosa como característica de su desarrollo, ¿no? Ahora, teniendo esto claro, la otra característica central de los movimientos es recuperar a los movimientos sociales, tanto en sus ciclos de latencia como de visibilidad, como movimientos que tienen conflictividad interna. Procesos de recambio, por relaciones más horizontales, por las nuevas relaciones con el poder, por evidenciar la equivalencia de las luchas, por generalizar dimensiones de derechos de unos movimientos que han estado ausentes de las agendas de los otros movimientos, o por hegemonismo de algún sector o alguna vertiente de los movimientos, ¿no? O por más, por necesidad de circulación de poder intergeneracional, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, entonces eso es lo que voy a verlo más adelante, toda la dimensión. Ya. Me faltan 10 minutos, no lo puedo. ¿Qué tal, Dios mío? Ya, Bueno, insisto lo del conflicto, ¿me están siguiendo? Sí. Sí. Okay. El conflicto lo insisto porque hay la tendencia
en ese sentido se tiende a reducir el conflicto a un aspecto desaparecer. La salida de cerrar los conflictos por la vía del conocimiento ha llevado a objetivo a un ámbito indudablemente liberador, pero residual de la acción colectiva, ¿no? Estamos frente a reduccionismos que son complicados, ¿no? Por un lado, el que los conflictos o crisis deben desaparecer y que la solución de estas crisis es solamente desde la perspectiva del conocimiento, ¿no? Juliana Flores habla mucho de esta dimensión, porque ella dice que aquí el problema es el problema del poder. Entonces, si es que si hay la expulsión, por un lado, del disenso y por otro lado, la negación de la subjetividad, estamos limitando las dimensiones constitutivas de la acción política, ¿no? Bueno, esta es resumiendo, y aquí entro a la diversidad, a la segunda parte, que es la diversidad politizada. Resumiendo, cuando hablamos de movimiento social, llegamos a una definición como esta, ¿no? Entendemos por movimientos sociales a un proceso de acción colectiva politizada dirigida a luchar contra formas de acumulación y colonización que reproducen la injusticia y que cuentan con una visión alternativa de sociedad y de desarrollo. Los movimientos sociales, por otro lado, son procesos difusos espacial y temporalmente, pero al mismo tiempo son sostenidos en el tiempo. Y los movimientos sociales incluyen organizaciones de base formales, pero también van más allá a incluir formas de acción colectiva más nebulosas y en muchas ocasiones cíclicas, con redes, con diferentes sectores organizados o dispersos que comienzan a entrar en los procesos de movilización social, ¿no? A ver, esto como un movimiento teórico a los movimientos. Ahora me quiero acercar a los movimientos desde la diversidad politizada, característica fundamental de América Latina y, por supuesto, de Perú, ¿no? Entro por lo que es la realidad en este momento, en el siglo XXI. Las disputas por una democracia sustentada en el reconocimiento de derechos es una de las características fundamentales del nuevo milenio, pero al mismo tiempo, la característica fundamental en esta lucha es el reconocimiento del derecho a la diferencia, derecho que no estaba tan claramente establecido, ¿no? Entonces, Gilberto Valdés habla de que estas disputas han adquirido beligerancia política y visibilidad epistemológica. Beligerancia política porque están disputando las múltiples estructuras de dominación, desde el género, el patriarcado, el racismo, la explotación económica, la destrucción del ecosistema, y visibilidad epistemológica porque evidencian y dan conocimiento y dan información de aquellas dimensiones de la realidad que han sido negadas, folclorizadas o invisibilizadas por la cultura hegemónica. Entonces, ya, en lo que esto de la diversidad tiene que ver básicamente con esta presencia y las voces de las nuevas actorías que han estado ninguneadas o ausentes en el periodo pasado, incluso por los movimientos como el movimiento feminista, ¿no es cierto? Y yo pongo el proceso lo pongo en América Latina bueno, ha habido ciclos y momentos de lucha de impacto regional y global enormes, en diferentes momentos, de campesinos, de indígenas, etcétera, ¿no? Sin embargo, creo que el impacto fundamental de este periodo comenzó, o el proceso más que el impacto, el proceso de impacto fue con los zapatistas en 1994, ¿no? Porque tuvo impacto no solo en los movimientos indígenas, sino en general en que estábamos tratando de buscar los cambios, ¿no? Nuevas formas de resistencia, nuevas identidades, nuevas formas de mirar el poder. El subcomandante Marcos dice que su mandato es mandar obedeciendo, evidentemente trae una dimensión totalmente diferente a lo que es la relación con el poder, ¿no? Y con la jerarquía, ¿no? La,
en esta realidad también se ve complejizada por la presencia, como siempre, cada que realidades salen también nuevas teorías, nuevas formas de interpretar la realidad, ¿no? La teoría de la decolonialidad con Aníbal Quijano como uno de los exponentes más interesantes, más importantes que ha tenido, dio un espacio muy interesante para estas reflexiones, ¿no? Y en algún momento podemos conversar sobre esto, ¿no? Sí, pero todo esto ha significado también cuando digo que los movimientos sociales tienen sus propios ritmos, tiempos, formas y códigos, también comienzan a generar nuevos lenguajes, comienzan a generar nuevas formas de nombrar la realidad y o nuevas categorías de análisis que les permitan. Eh, eh, una de ellas, por ejemplo, o sea, en un cada vez formas y el lenguaje de conocimiento son parte integral, ¿no? De los conflictos sociales. El concepto, por ejemplo, de interseccionalidad permite reconocer la naturaleza relacional de las diferencias y las opresiones, alertando para que ninguna de ellas sea percibida como de antemano como la más significativa o la hegemónica. Este concepto de la interseccionalidad viene de la lucha, viene de las feministas negras norteamericanas luchando contra las feministas blancas que trataban de poner una forma de ser mujer única y semejante a su propia experiencia. Entonces ellas hablaban de la importancia de esta mirada interseccional, porque no solamente habla de exclusión y de los problemas, sino también habla de poder y de privilegio. Y entonces nos sirve también para hablar de las hegemonías que no solamente están en el mundo de afuera que queremos cambiar, sino también dentro de los mundos de los mismos movimientos sociales, ¿no? Y entonces esta perspectiva es un posicionamiento también político y de consecuencias políticas, porque por un lado evidencia que las transformaciones que se buscan para ser efectivas suponen eh, interconexión de perspectivas y de luchas, por un lado. Y por otro lado, no se puede analizar la discriminación, en este caso, por ejemplo, de las mujeres, que es mi experiencia más cercana, ¿no? Solo como producto del sexismo o del patriarcado o del racismo o de la homofobia, sino más bien analizar la simultaneidad de sistemas o estructuras que interactúan al mismo tiempo y la dimensión cualitativa que adquieren en esta interacción. Porque, claro, no es que se muevan al unísono, algunas tienen mucho más fuerza que otras en determinado momento. Para las mujeres negras, la dimensión de raza es más importante que la de género, porque un género que no tiene perspectiva de raza simplemente no les sirve como referente, ¿no? Eh, y luego, y la otra perspectiva que es importante, la perspectiva intercultural, ¿no? Pero no es una perspectiva intercultural simplemente como la ponen los antropólogos tradicionales, porque hay antropólogos muy interesantes en todo caso, ¿no? Es una interseccionalidad crítica que reconoce como fundamental que de lo que se trata no es de hacer una relación entre culturas, no es de hacer un diálogo entre personas consideradas más o menos iguales, sino es una interculturalidad que tiene que, o sea, a ver, ¿cómo les digo? No es lo mismo que un conocimiento intercultural que está interesado en el diálogo y el encuentro de cosmologías. Aunque esta práctica es importante, no es suficiente, dice Catherine Walsh, ¿no? Ella dice que lo que hay que hacer es dar el lugar que ocupan conocimientos folclóricos o científicos, por decir una clasificación tradicional, eh, en los supuestos de los que parten, dónde y con qué audibilidad se ubican y cómo son valorados o despreciados. Es decir, cómo son reconocidos o son subordinados por las relaciones de poder, ¿no?
Esto es un nudo fundamental entre conocimiento y poder, cruza también a los movimientos sociales, ¿no? Y esto abre un sistema de crítica permanente, ¿no? Produciendo cambios, como en el lenguaje categorial, a medida que vamos enunciando las nuevas formas de opresión y de subordinación y las nuevas características de resistencia. De ahí podemos entender rápidamente, les digo, de dónde viene, por qué hablamos de buen vivir, por qué hablamos de despatriarcalización, de descolonización y de cuerpo-territorio, ¿no? Ligeramente voy a entrar en esto. Por ejemplo, cuando hablando de la dimensión del cuerpo, el cuerpo para los feminismos y sigue siendo un eje central de subversión y transgresión. Sin embargo, no ha sido una dimensión asumida tan fácilmente por otros movimientos. Y entonces Sueli Carneiro, feminista negra, brasileña, ella dice, bueno, dónde sitúa mi cuerpo cuando hablan de que ustedes están luchando, nos dice la feminista, luchando contra del encierro doméstico? ¿De qué cuerpo de mujer están hablando? ¿Por qué? Hemos tenido encierro doméstico, hemos sido esclavas, hemos sido sustitutas, hemos sido prostitutas, hemos sido vendedoras de la calle, etc. Nunca hemos tenido encierro doméstico, ¿no? Nuestro cuerpo es usado de otra forma, ¿no? Y las indígenas, cuando levantan esta idea central del cuerpo, o sea, cómo recuperan el cuerpo en este tráfico de teorías que hay entre los movimientos, ¿no? El territorio para las indígenas es visto como unidad ecológica en la cual se desarrolla la vida y donde el cuerpo sobrevive gracias a los bienes comunes de la naturaleza y como el agua, la tierra, el aire que están en el territorio, ¿no? Entonces, el territorio es el espacio donde mi cuerpo habita, donde organizo mi vida cotidiana y donde me defiendo de las agresiones, ¿no? La defensa de nuestros cuerpos como sujetos políticos portadores de derechos y la defensa de nuestros territorios como espacio de vida material, cultural, histórica y simbólica es central. Yo hablaba de que una de las consignas, de los eslogans de una de las reuniones indígenas feministas era el extractivismo hacia el territorio, lo que el patriarcado hace a nuestros cuerpos. Entonces, esta es otra conceptualización producto de la forma de articulación de los movimientos sociales en relación a sus propios contextos y sus propias dinámicas y sus propias formas de interpretar la realidad. Interpretación que siempre es parcial, o sea, no es total y universal como siempre lo ha pretendido la perspectiva eurocéntrica, pero que en el conjunto de estas parcialidades es lo que hace la riqueza de la diversidad, ¿no? Entonces, finalmente, y con esto ya sí termino, algunos rasgos centrales que caracterizan a los movimientos sociales actuales y que lo hemos trabajado justamente con Rafa Hoetner, ¿no? Los movimientos sociales construyen significados que confrontan la naturalización de la exclusión y deslegitiman la opresión. Feministas, de diversidad sexual, los movimientos sin tierra, movimientos vía campesina, etcétera, etcétera, ¿no? Los movimientos sociales también aparecen como revelación de algo que no existe, es decir, visibilizan lo que ocultan las estructuras y conceptos hegemónicos. Movimientos ecologistas, indígenas, acceso a la tierra, la defensa del territorio, por ejemplo, todo eso, eh, o movimientos feministas y su apoyo a la dimensión política de lo personal, por ejemplo, ¿no? O sea, todos son revelaciones de algo que no existía, como reflexión y como realidad, ¿no? Movimientos sociales como contrainformación, desafiando las estructuras dominantes de información y producción de conocimiento que vienen desde otras cosmovisiones, desde otras experiencias de lucha, desde otras formas de rescatar la producción de conocimientos, recuperando lo que también Aventura de Sousa acertadamente la ecología
del conocimiento en vez de la monocultura del conocimiento, ¿no? La otra dimensión es movimientos sociales como pedagogía alternativa, ¿no? Aludiendo a procesos de aprendizaje permanentes desde un sentido crítico de deconstrucción de autoempoderamiento. Movimientos sociales son, son para todas nosotras, y la experiencia de ustedes también en eso es clara seguramente, son informales y permanentes de aprendizaje, ¿no? Y finalmente, los movimientos sociales son también un laboratorio de prácticas sociales, ¿no? Porque experimentamos nuevas formas de organización social que se expresan en acciones de solidaridad a las luchas, ollas comunes, piquetes de solidaridad, por ejemplo, o como creación de dimensiones de otras relaciones y de otros. O sea, los movimientos sociales también prefiguran lo que podrá una sociedad diferente, aunque no la tengan en este momento, ¿no? Y sus prácticas sociales desafían el poder desde la cama hasta el Estado, desde lo local a lo global, desde el conocimiento monocultural y eurocéntrico hacia lo que decía la ecología de los conocimientos, ¿no? Entonces, los nuevos espacios, los nuevos movimientos sociales son hoy un espacio de búsqueda de la democracia y se enfrentan también, y esa es la característica actual que tenemos, se enfrentan hoy día a movimientos de represión que buscan detener los avances. Por ejemplo, con mis hijos no te metas. ¿Es movimiento o no es movimiento? Lo dejo planteado como pregunta. Muy bien, muchas gracias Gina por este repaso que has hecho de los procesos de los movimientos sociales, pero también esas preguntas, ¿no? Sobre estos respuestas, en todo caso, a los movimientos sociales, como este fenómeno que también has mencionado de con mis hijos no te metas. Entonces, ahora compañeras y compañeros, vamos a pasar algunas preguntas, como hemos sugerido, si pueden escribirlas en el chat que tenemos de todos, para poder leerlas y así poder responder más rápido. ¿Qué tipo de vínculo de los movimientos y partidos políticos con, de los partidos políticos con los movimientos sociales? Yo les decía, no logré desarrollarlo demasiado, que uno de los ejes centrales de los movimientos sociales es la autonomía, y no simplemente por capricho, es absolutamente fundamental para poder recuperar aquellas dimensiones a las que donde les compete incidir en el cambio, ¿no? Y entonces, y porque además está los movimientos buscando como una forma, no siempre lo logran, pero una forma más horizontal, menos jerárquica, más colectiva de definición y de recuperación, y los partidos políticos, para mí sería absolutamente fundamental que los partidos políticos y los movimientos tuvieran alianza, pero una alianza que tiene que basarse en el respeto a la autonomía de los movimientos. Los movimientos no tienen que ser partidarios, o si son partidarios no tienen que comportarse como tales. Yo vengo llegando de Chile, de ahorita, en esta tremenda movilización extraordinaria y tan dura que ha habido, y ese movimiento no tenía partidos, no tenía gente de partido que estaba apuntalando lo que eran las dinámicas del movimiento y no estaba poniendo su propia agenda, ¿no? Esa para mí es la relación, el respeto a la autonomía de los movimientos y el poder establecer relaciones de frente a determinados y por supuesto, de juntar fuerzas para el cambio, pero sabiendo de que sus perspectivas de que son diferentes, ¿no? Su esencia de cambio es similar, pero sus perspectivas de acción en lo cotidiano y en lo público son diferentes. Y creo que Martín estaba pidiéndome qué referencias querías. Eso, Marfil tiene una pregunta. Básicamente, ¿me escuchas, Gina? Sí, te escucho. Básicamente es que en la primera parte hablaste muy rápido y hubo varios aportes de algunos autores
que además no estaba muy clara en algunos momentos el sonido, y entonces se pierden algunas definiciones que tú dabas. Por ejemplo, ¿quién es el que habla de los movimientos sociales como espacios de construcción de los sujetos? No estoy seguro si es Bellucci o estabas todavía en autores anteriores. Y luego también posteriormente, posterior a que hablaste de Boaventura, cuando hablas desde la diversidad, la politización, la diversidad politizada de América Latina y mencionas a Gilberto Valdés, hablaste de la disputa por que adquiere beligerancia política y visibilidad epistemológica. En ese momento tan interesante de tu intervención se fue el sonido. Entonces, por eso es que pedía referencias para nosotros poder buscar algunos textos y completar o profundizar las cosas que nos has dicho. Pero también lo que puedo hacer es mandarles son notas, no es artículos, son las notas que preparé para ahora. Pero ahí están referencias, o sea, más o menos de claramente lo que dijo Gilberto Valdés y cómo si les parece, eso es lo que puedo hacer para no repetir lo que dije, o si quieren lo repito, ¿no? Pero da la impresión de que quizás vale la pena que, ¿no? ¿Se puede mandar? Sí, se puede mandar notas porque así le dejamos espacio a algún otros compañeros que puedan tener más preguntas. Ya, perfecto. Ok, Gracias. lo mando. Vamos a cerrar esta parte de preguntas. Si pueden escribir y si tienen una pregunta que pueden hacer en el micro, también no hay problema, lo hacemos con orden. A ver, hay una pregunta en el chat. Se la puedo leer por aquí. Dice, ¿cómo analiza el rol de los movimientos sociales durante la Argentina de Macri? Y en ese mismo sentido, Vamos a también leer la pregunta. ¿Cómo analiza el rol de los movimientos sociales durante la Argentina de Macri? Y en este mismo sentido, también poniendo énfasis en la lucha feminista y qué podemos rescatar para Perú en ese sentido. Ya. Bueno, los movimientos sociales en Argentina han sido siempre bastante potentes. Acuérdense que los piqueteros llegaron a desarrollarse con esa tremenda fuerza allá en fin, y una serie de otras más. Yo creo que los movimientos sociales en la época de Macri tienen un rol absolutamente central en confrontar no solamente el programa neoliberal, fondo monetarista de Macri, sino en dar las dimensiones que ya estaban generalizadas en de la población y que simplemente no había posibilidad de levantarlos, ¿no? Como por ejemplo la lucha por el aborto, pero no solamente antes de ella, de eso, las feministas levantaron ni una menos, comenzó en Argentina, y no sé si comenzó con Macri, 16, no, todavía que no estaba, no el anterior. Sin embargo, ellas, hablo de las feministas, que es lo que yo más conozco, han tenido una presencia fundamental en todo este periodo. Lo interesante, ¿y por qué viene eso con Perú? Porque justamente por varias razones, ¿no? Pero una de ellas es por la sociedad de la información, por las redes tecnológicas y todo eso, no, estamos conectadas, pero también porque los feminismos a lo largo de sus años de existencia, desde el siglo pasado, desde los 80 para adelante, han establecido una relación internacionalista en la región que es muy importante. Y la lucha de las argentinas por el aborto se ha convertido en una lucha absolutamente regional, es decir, nosotros hemos ido a la embajada, todos los verdes, estamos, en fin, estamos levantando y celebrando aquello que ellas no pudieron lograr hasta ahora, con el cambio de
de las mujeres, de los feminismos, lo que se llama feminismos villeros, o sea, los feminismos de las villas, como diríamos acá, de los conos, ¿no? Que ya no se dice conos, por supuesto. Esas mujeres han ante unas luchas extraordinarias en contra de la política de Macri, ¿no? En las calles y con propuestas y qué sé yo. Entonces yo creo de que evidentemente han tenido una fuerza importantísima con posibilidades de que de ser reconocidas por un gobierno tan especial y tan reaccionario como el de Macri, ¿no? ¿Cómo aprender de ellas simplemente esa fuerza tan enorme, ¿no? Por ejemplo, ellas han hecho durante mucho tiempo encuentros feministas, encuentros de mujeres, que nosotras hemos hecho muy pocos, y van miles de todo tipo de mujeres que están queriendo hacer una perspectiva de cambio desde sus propias condiciones. Todo lo que es el feminismo popular, también su generación fuerte en Argentina y tienen una lucha más o menos permanente, con producciones interesantes, recuperando toda esta dimensión más popular de pueblo, ¿no? De los feminismos, ¿no? Entonces yo creo que sí, que hay mucho que aportan en general a América Latina y por supuesto para nosotras, ¿no? Que tenemos todas esas condiciones, pero no siempre están tan organizadas. Y nuevas formas de poder. A ver, a ver. Nuevas ya. Acá hay dos preguntas. Bueno, ¿cómo ve la lucha feminista y de movimientos con personas tan... A ver, Esa pregunta. mira, conozco a Solaje, pero sí creo de que una dimensión que no solamente corresponde acá a Perú, sino que corresponde a toda América Latina. En este momento hay una ola fundamentalista y conservadora muy fuerte. Y creo que esa ola viene por varias razones. Primero, las dificultades y las limitaciones que tuvieron los gobiernos, entre comillas, progresistas que hemos tenido, por los ciclos también de desarrollo y porque el avance que los feminismos han tenido en todo este periodo ha sido no solamente los feminismos, sino en fin las luchas de las diversidades sexuales, de las poblaciones afro, de las poblaciones, bueno, étnico-raciales en general, realmente ha traído como mucha sentido de pérdida a estos sectores y están dispuestos a realmente recuperar, entre comillas, el poder. Entonces hay fundamentalismos crecientes en este proceso. Entonces, la confrontación que tenemos ahora es justamente el evitar no solamente perder lo avanzado, porque creo de que lo avanzado está ya en, en la, en la percepción de un conjunto fundamental de la sociedad, pero bueno, hay sectores que están mucho más entusiasmados con esta lógica más bueno, religiosa, evangelista, neopentecostal, etcétera, etcétera, porque le da un poco más de seguridad, ¿no? Entonces, creo que hay agendas que mando es respuesta en un momento reaccionario, no, hay agendas que se están perfilando desde el lado fundamentalistas, con muchas posibilidades además de que tomen el poder. Miren lo que está pasando en este momento en Bolivia, ¿no? Con los sectores, con este sector, este tipo de Santa Cruz, que es tan particular y tan fundamentalista, ¿no?
Sin embargo, yo creo de que lo importante sería por qué ellos tienen la capacidad en este momento de tener influencia en sectores a los que nosotras y nosotros no hemos podido llegar. Para mí esa es la pregunta política, ¿no? Sobre construir estrategias, ¿no? Porque si no, no se me ocurre de otra forma. Porque el conservadurismo está con todo tratando de mantener sus estatus y sus privilegios, ¿no? ¿Algo había? Pendular. Esa expresión de conflictividad de América Latina es esa dinámica pendular. Claro, yo creo de que también lo pendular se da en algunos momentos simplemente por desconcierto y por búsqueda. Eh, la latencia es eso, no es simplemente que construyas tus redes, que veas cómo perfilas tu discurso, sino cómo entiendes una realidad que comienza a cambiar de una forma tan dramática a lo que teníamos hace poco, ¿no? Entonces, creo de que tiene que ver también, la dimensión pendular o cíclica tiene que ver también con eso, pero lo interesante es de que no se logra callar, o sea, no es, hay mucha gente que dice que estamos en derrota y que entonces hay que aprender de lo que nos llevó a esta derrota. Yo no creo que estamos en derrota, yo creo que tenemos que aprender de aquello que no pudimos hacer en relación a este proceso, pero recuperar todo aquello que nos ha permitido en este momento tener por lo menos una perspectiva de cambio como la que tenemos, o que hayan espacios políticos, incluso políticos partidarios, que traten, aunque no siempre los consiguen, que traten de ser diferentes a lo que han sido los partidos políticos tradicionales, ¿no? Creo que en ese sentido no es que estemos en cero, ¿no? Ni mucho menos. Ok, ¿algo más? Creo que son esas las preguntas. Gracias, Gina, por participar en esta sesión virtual. Estamos aprendiendo a usar esta aplicación, pero igual ha sido un gusto escucharte. Además, contar contigo, ¿no? Porque creo que no solamente es una presencia tuya en tu calidad de conocedora en el tema de movimientos sociales, sino como una compañera. Así que en verdad es muy, muy valioso Sin duda. que puedas sumarte a eso y creo que no va a ser la última oportunidad en la que vamos a contar contigo. Acá me Realmente. piden que por favor te sumes a un núcleo, así que estás invitadísima. Gracias, sí. Trataré, claro que sí. Pues gracias, un beso a todas. Creo que lo contesté todo, pero ya. Besos, Gina, un abrazo, te queremos. Ok, chao, chao, adiós, adiós. Bueno, compañeros, compañeras, nos desconectamos hasta la siguiente sesión.